ponemos serios. Momento editorial solidaria en EASI. Pero antes de terminar, señor ministro, ¿verdad? Con todo respeto, le voy a hacer llegar una nota, ¿verdad? Le voy a dar una nota, que es de nuestro bloque, para que ustedes consideren el tema de la Corte, porque nosotros queremos hablar sobre el tema de la justicia nacional, procurador general, miembros de la Corte, defensor. Hagan un acuerdo con las fuerzas políticas. El procurador, por supuesto. Le voy a entregar esto, si me permite. De parte del interbloque. Nosotros somos 33, ellos son 39. Le hago una entrega a la nota. Le hago entrega a esa nota, porque acá somos los 33 que firmamos ahí, que la persona que acepte ser designada, inmediatamente vamos a pedir la sesión para destituirlo. Somos 33 senadores que firmamos eso. La persona que acepte violar la Constitución, las prerrogativas del Congreso, el principio federal de gobierno, ¿verdad? y que sea nombrado, ¿verdad? Por decreto, inmediatamente vamos a pedir la reunión para que sea destituido inmediatamente, si no tiene la anuencia del cuerpo. Bueno, decíamos esta semana que sin legislativo, bueno, este momento de Mayans me parece, más allá de los nombres propios, a veces discutimos con muchos compañeros quién es Mayán, quién no es Mayán, pero tiene que ver con esto de que decíamos al principio, cómo hacemos o cómo hace el Congreso, no, yo no soy legislador nacional, no, tampoco hay que aclarar, para ponerle un límite a este tipo de proyectos de gobiernos que irrumpen en la escena nacional, en nuestras vidas y atropellan con todo, inclusive resignificando, como decíamos antes, la casta, la libertad, etcétera, ¿no? O sea, hay una resignificación de conceptos que tienen que ver con palabras lindas que se usan habitualmente. Esto de la motosierra, ¿no? Que es una animalada para nosotros, el hecho de que el presidente haya elegido como símbolo, o este proyecto político haya elegido como símbolo, con el aplauso de los sectores dominantes, ¿no? Con el apoyo absoluto de los sectores dominantes, una motosierra, un corte, o sea, te voy a cortar, que haya prometido, en virtud de la libertad, destruir, derrumbar, deshacer el Banco Central, ¿no? Cosa que no hizo, que haya prometido no interferir, que el Estado no interfiera más en la vida nacional, en la vida de las personas, cosa que no ha prometido tampoco, ¿no? Porque seguimos teniendo los mismos impuestos o más, sobre todo para todos y todas, de los que teníamos antes. Tenemos sí un montón de privilegios y nuevas regulaciones que benefician a los sectores más poderosos. Entonces, nos preocupa que cada vez haya menos legislativo, menos Cámara de Diputados y Senadores, menos Poder Judicial, porque también hay una restricción muy fuerte del accionar, del margen de acción que tienen los jueces. Entonces decimos que volvimos a ver esta semana esa situación, ¿no? Cómo el gobierno no puede sostener el funcionamiento de los poderes de la democracia. Ustedes recuerdan que estamos en un sistema en el cual hay tres poderes: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y el gobierno claramente obstaculiza con distintas maniobras el funcionamiento del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. En el caso del poder legislativo, uno de los ejemplos más claros podría ser que no le interesa contar con un presupuesto, ¿no? Estamos prácticamente trabajando con un presupuesto que es de el año 22, porque se redacta el año anterior, allí por el mes de septiembre, y se aprueba, se empieza a tratar en el Congreso, y este presupuesto fue redactado en 1922. Hubo un acuerdo entre el candidato de la oposición, que era en ese caso más votado, Sergio Massa, y Milei, para que
no se vote el presupuesto antes de que asuma el nuevo gobierno, y así estamos con el presupuesto 22, que le ha dado una discrecionalidad en la disposición de partidas presupuestarias. O sea, te lo voy a traducir, el gobierno hace lo que quiere desde el Ejecutivo Nacional, aumentando y bajando partidas presupuestarias, suprimiendo organismos, asignando esa plata a otros organismos nuevos, a la inteligencia, por ejemplo, a la inteligencia interna, ¿no? Cuestión que es también muy temeraria, y sigue gobernando por DNU, desconociendo a las legislaturas, desconociendo a las provincias. O sea, el sistema de gobierno representativo, republicano y federal desconoce a las provincias también, ¿no? Además de esto, y como si fuera un chiste o el mejor acting de stand-up del año o de la década, Macri esta semana, y el macrismo insisten con que si no se sanciona esta famosa arma del lawfare, como dijimos nosotros la semana pasada aquí en la editorial, que es la ficha limpia, también han logrado imponer esto de que hay que tener ficha limpia, ¿no? Es un verso la ficha limpia, muchachos, veámoslo en detalle qué significa. No se puede pretender que haya legisladores nacionales honestos y de calidad. Nosotros recordamos siempre que, de nuevo, hay sistema republicano, representativo y federal. Cada provincia elige sus legisladores nacionales, porque los legisladores y las legisladoras nacionales, diputados y senadores, representan los intereses de cada una de las provincias y los elige el electorado de cada provincia. Por lo tanto, la ficha limpia en la urna se elige o se descarta, ¿no? Y viniendo del macrismo es un chiste, ¿no? Porque hace una semana, hace unos días, vimos que regresó Orondo, y parecía que venía desde un exilio forzado, Pepín Rodríguez Simón. Pepín Rodríguez Simón, para los que son chicos y no se acuerdan, fue el armador de causas conjuntamente con jueces y sobre todo con los profesionales y jueces actuales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que impuso Macri por decreto en los primeros días de gobierno. Lo nombró a Rosenkrantz y a Horacio Daniel Rosati, un conocido de nuestra ciudad de Santa Fe, fue intendente, por decreto, y luego, después en los meses posteriores, en virtud de los acuerdos que se lograron en el Senado de la Nación, fueron impuestos como jueces de la Corte Suprema. Entonces Pepín Rodríguez Simón, volvió Orondo, triunfante desde su exilio forzado, entre comillas, al Uruguay, que fue impuesto por requerimientos de la justicia, ¿no? Fue un prófugo de la justicia durante prácticamente 3 años o un poco más, y esta semana se lo vio caminar por la calle, entrevistarse con abogados, con gente que prácticamente tiene mucho poder en la Argentina. De nuevo se lo vio en una foto con Rosenkrantz, supremo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, prófugo en Uruguay, más de 3 años, decimos, regresó a la Argentina, y todos sabemos quién es y qué función cumplió en la estructura que operativizó el lawfare, el señor prófugo Pepín Rodríguez Simón. Además, te vamos a contar hoy también que tenemos una pronunciada caída en los últimos 11 meses del consumo, sobre todo en las compras de supermercados. Que es lo que tratamos de hacer todos. Calculo que debe ser aún peor en los comercios de proximidad, que no lo miden las estadísticas, las encuestas a este tipo de caídas, ¿no? Obviamente esto se produce por la devaluación brutal que impuso en los primeros días de gobierno el valor del peso argentino, el gobierno de Javier Milei, y la caída de jubilaciones, la brutal caída de salarios, el aumento
salvaje del desempleo, la pobreza, la desnutrición infantil, etcétera. Muchas cosas que charlamos en editoriales habitualmente en esta sección. Nuestra sensación es que un gobierno cuyas principales armas en la política pública son la represión de la protesta social, la no ampliación de derechos y la quita de derechos, la supresión de organismos que tengan que ver con, por ejemplo, la defensa de las diversidades y las mujeres víctimas de violencia, y el aumento del presupuesto en la represión muestra un claro desinterés este gobierno por el respeto a las leyes y a la Constitución Nacional. Como dijimos, también en la editorial de la semana pasada, ficha limpia tiene que ver con una herramienta del lawfare, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es el lawfare? Te lo vamos a poner sencillo. Un grupo de empresarios, dueños de un sistema de medios, hegemónicos, porque son los que más poder de fuego tienen para entrar en nuestras casas, a través de la radio, el cable, internet, televisión, diarios también, le piden esos empresarios, dueños de ese sistema de medios, a un juez que investigue a través de la creación de la causa, la invención de causas, ¿no? Está a la orden del día, Comodoro Pi, ¿te suena? Comodoro Pi, ¿te suena? A través de la creación de causas, invención de pruebas, procesa a algún opositor que ellos visualizan como potencial candidato o candidata, en este caso, y ese procesado y condenado termina condenado y procesado por una causa falsa y por pruebas falsas y te sacan de la competencia política y electoral y te defenestran, ¿no? Además, socialmente, lo de se chorearon un PBI, nunca se comprobó nada, de que se chorearon nada. Claramente en la justicia no hay ninguna comprobación con todos las excavaciones que se hicieron en la Patagonia, llevaron excavadoras, estuvieron buscando no sé qué container, etcétera. Bueno, nunca se comprobó nada. Armado de causas, invento de pruebas, jueces adictos a los ricos y a los poderosos, garrotes, gases, despidos para quienes protestan, regreso del operador de la mesa judicial del macrismo, jugosos negocios para los grupos económicos y para los dueños del campo concentrado, que no son los chacareros, te aclaro, nombramiento de jueces en la Corte Suprema por decreto en enero próximo, ahora estamos anunciándolo, supresión de las libertades democráticas, aumento de las partidas de dineros públicos para espiar a opositores políticos, gremialistas y periodistas. Fin. ¿Te suena? Vamos con el corte, don operador.